El 10 de junio dio comienzo el Campeonato Mundial de Francia 98 en el Estadio Parisino de Saint-Denis. Tras una sencilla ceremonia inaugural, Brasil y Escocia fueron los encargados de abrir el mayor acontecimiento del mundo futbolístico. La potente selección brasileña sufrió más de lo debido para derrotar a la humilde selección escocesa, y tan solo un gol en propia puerta del defensa Boy decantó la balanza del lado del conjunto metagalo. Brasil se llevó los 3 primeros puntos del Mundial, pero dejó una imagen muy lejana a la que de ellos esperaba. Marruecos sorprendió gratamente en el encuentro frente a la organizada selección noruega en el otro partido disputado en la jornada inaugural. La imaginación marroquí no obtuvo el premio deseado, pero dejó muestras de una calidad desconocida hasta el momento en el conjunto magrebí. Se marcaron 4 goles, algunos de ellos de bellísima factura, pero Marruecos demostró también sus limitaciones y no fue capaz de mantener su ventaja tras adelantarse por 2 ocasiones en el marcador. Escocia y Noruega mostraron las similitudes futbolísticas entre ambos países, con un empate que, si bien no dejaba fuera ninguna de las dos, complicaba su pase a los octavos de final, dejando todo a expensas de la última jornada. Al igual que frente a Brasil, Escocia jugó con decisión, pero el fútbol ordenado y a la vez efectivo de Noruega fue demasiado para la selección, que junto con Jamaica se llevó más simpatías durante su estancia en Francia. Se esperaba mucho del encuentro entre Brasil y Marruecos tras la dispara actuación de ambas selecciones en la jornada inaugural, pero el combinado marroquí desaprovechó la ocasión de convertirse en la selección revelación y acabó cayendo estrepitosamente. A pesar de la cómoda victoria, Brasil no terminó convenciendo, en un partido que dejará para la historia el primer gol de Ronaldo en una Copa del Mundo. Pocas veces una victoria ha supuesto unas lágrimas tan amargas como la de los jugadores marroquíes tras su partido ante Escocia. La victoria de Marruecos fue clara en un encuentro que dejó a Escocia eliminada. 6 mundiales disputados y los escoceses que nunca han pasado la primera fase. Marruecos esperó en el terreno de juego la noticia de la victoria noruega sobre Brasil, que también los enviaba a casa, tras una gran victoria, aunque completamente estéril. En el otro partido que cerraba el grupo, con Brasil ya clasificado en primer lugar, Noruega demostró que es su bestia negra. Los 2 últimos partidos entre ambas selecciones se han saldado con victoria escandinava. Fue un partido sin apenas historia. Brasil jugó a medio gas y Noruega se mantuvo a la espera. Tore André Flo, en tan solo 10 minutos, marcó un gol y provocó un penalti que dio origen al tanto de la victoria noruega. Brasil terminó como campeona del Grupo A con 6 puntos. Noruega también accedió a los octavos de final con 5. Marruecos y Escocia fueron las selecciones eliminadas de este Grupo A. De penalti injusto y a tan solo 5 minutos del final. Así logró Italia empatar a 2 con Chile en el primer partido del Grupo B. Los chilenos se mostraron con mucho oficio y con un delantero, Marcelo Salas, de enorme capacidad goleadora. Sin embargo, Italia dio primero gracias a otro goleador nato, Cristian Vieri. Pero Chile, en el partido de su debut tras 16 años fuera de un mundial, fue letal en el área Azzurri, gracias a la pareja Salas-Zamorano. Solo el primer error arbitral del mundial permitió a Italia respirar. La prudencia fue la nota dominante en el encuentro entre Camerún y Austria. Hubo un justo reparto de puntos en un partido en que lo mejor fueron los goles. Primero marcó Camerún, que posteriormente demostró su inocencia en el tanto austriaco con el tiempo y argentino. Chile y Austria protagonizaron uno de los partidos más interesantes del grupo. Fue un encuentro en el que ambas selecciones evidenciaron sus carencias. Aún así, Chile se mostró superior y durante muchos minutos rozó el pase a octavos de final, gracias, como no, a un gol de Marcelo Salas. Hasta que con el tiempo ya rebasado, Austria le chapó la fiesta con un gol de los que no salen nunca. La eficacia italiana pudo con la entrega del equipo camerunés. Italia se impuso en un partido sin apenas brillo donde únicamente Vieri, autor de 2 tantos, mereció la calificación de sobresaliente. Quien se llevó el suspenso fue el seleccionador italiano Cesare Maldini, empeñado en no dejar jugar juntos a Roberto Baggio y Del Piero. Los dos nos deleitaron en el campo, pero los dos por separado. Además del gol número 100 de la escuadra Azzurri en un mundial marcado por Di Biagio, con
partido dejará para el recuerdo el afán de lucha y el instinto goleador de Cristian Viera. Los nervios y la tensión estuvieron a punto de jugarle una mala pasada a Chile en el partido contra Camerún, en el que ambas selecciones se jugaban su pase a octavos. A Chile le valía el empate, a Camerún solo la victoria. Tras un comienzo de dominio alterno, un excepcional tanto de Sierra para Chile cambió el signo del encuentro. A partir de ese instante el fútbol solo lo puso Camerún. Pero si el juego lo pusieron los africanos, la suerte, que hasta ese momento había sido esquiva con el conjunto chileno, estuvo esta vez de su lado. Camerún marcó 3 goles, pero solo uno subió al marcador, y además se quedó con 9 hombres sobre el terreno de juego. Al final, no sin sufrimiento, fue Chile quien alcanzó la siguiente ronda. Italia logró su objetivo, venció a Austria y se clasificó para los octavos de final como primera de grupo, en un partido en el que por fin jugó Alessandro Del Piero desde el principio. Pero otra vez volvió a sonar el nombre que todos los aficionados tienen en su mente, Cristian Viera. Otra vez fue él quien con su instinto letal dentro del área puso el resultado en franquicia para Italia. Rayo sentenció el encuentro y Austria se despidió del Mundial con otro gol en los minutos finales del partido. Curioso el caso de los austriacos, 3 goles en el campeonato y los 3 sobrepasando el minuto 90. Fue como los malos estudiantes, lo dejó todo para el final y así no se aprueban los exámenes. Italia se clasificó como campeona de grupo con 7 puntos, segundo fue Chile con 3. Austria y Camerún, ambas con 2 puntos, se marcharon del Mundial en esta primera fase. Laborioso triunfo logrado por la selección danesa ante Arabia Saudí en un encuentro en el que primó el tedio y el aburrimiento. El gol, como no podía ser de otra forma, llegó tras un error defensivo de los hombres de Parreira. A raíz del gol, la selección saudí intentó reaccionar y buscó el empate, pero fueron los daneses los que continuaron mostrando más peligro. El partido fue un triste estreno del Grupo C en este Mundial. Francia debutó en su Mundial con una clara victoria ante Sudáfrica, pero el resultado pudo ser algo engañoso, pues si bien Sudáfrica no tuvo claras oportunidades para mover el marcador, Francia tampoco exhibió un juego que justificara la goleada. A raíz del primer tanto, Francia controló con mayor comodidad, y eso le permitió a la selección de Jacquet no pasar apuros. Este fue el partido de las expulsiones. Nada menos que 3 hombres envió la caseta al colegiado colombiano Jairo Toro. Antes de que el partido quedara roto por esta circunstancia, Nielsen había marcado para los daneses y Benny McCarthy había hecho lo propio para los Bafana, pasando así a la historia lograr el primer gol de Sudáfrica en la fase final de un mundial. Pudo además conseguir su primera victoria si este remate de Fortune hubiera ido unos centímetros más abajo. Francia, al igual que en el primer partido frente a Sudáfrica, divirtió y goleó. 7 goles a favor y ninguno en contra en los 2 primeros partidos, en los que hay que tener en cuenta el débil potencial exhibido por sus rivales. El resultado pudo haber sido incluso más escandaloso, pero tampoco le hacía falta a los franceses, que por un lado aseguraban su pase a octavos, pero por otro perdían a Zidane, justamente expulsado por un pisotón totalmente infantil, impropio de un jugador de su categoría. La goleada francesa se llevó por delante a Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo hace 4 años con Brasil y destituido fulminantemente en su puesto de seleccionador saudí tras la derrota frente a los galos. Francia concluyó su pase por la primera fase con una nueva victoria, esta vez ante Dinamarca, aunque eso sí, la selección de Jacquet sufrió más que en los anteriores encuentros. Djorkaeff de penalti adelantó la selección del Gallo, pero Dinamarca, o mejor dicho el equipo en el que juegan los Laudrup, temiendo por su clasificación, puso más sobre el terreno de juego. La inteligencia de Michael Laudrup propició el penalti que supuso el empate y la tranquilidad para los daneses. Tranquilidad que no se vio alterada a pesar del segundo tanto francés, pues la derrota por la mínima también le valía gracias al resultado que se estaba dando en el otro encuentro del grupo entre Sudáfrica y Arabia Saudí. Sudáfrica contaba con la mínima esperanza de clasificarse si conseguía la victoria y Francia derrotaba a Dinamarca por 2 goles de diferencia. La ilusión se mantuvo en la primera mitad gracias a este gol de Barley, mientras en Lyon Francia se había adelantado en el marcador. Pero fue un partido gris y Sudáfrica fue incapaz de asegurar la victoria. Arabia, gracias a 2 penaltis, remontó el partido. Y al final, en el descuento, un tercer penalti, esta vez para Sudáfrica, significó el empate. Un empate que supuso la vuelta a casa de ambas selecciones.
Francia accedió a los octavos de final con 9 puntos, Dinamarca con 4 terminó segunda, Arabia y Sudáfrica abandonaron el Mundial al término de esta primera fase. La veterana selección búlgara y los ordenados paraguayos empataron a 0 en un encuentro en el que se vieron los puntos fuertes y las carencias de ambas selecciones. Lo mejor de Paraguay, como se demostraría posteriormente, fue su defensa, con Gamarra y Ayala como hombres fuertes, y con un Chilavert que demostró su saber estar bajo los palos, y sobre todo, que él es el auténtico líder de esta selección. Por parte de Bulgaria, únicamente se vio algún detalle aislado, pero sin capacidad para asustar a nadie. Este resultado del primer partido del Grupo D, en principio, beneficiaba a los intereses de España. Pero nuestra selección volvió a comenzar mal en un campeonato del mundo. La derrota ante Nigeria supuso un durísimo mazazo para las aspiraciones españolas en el Mundial. A pesar de todo, España dio primero. Fue hierro en el lanzamiento de una falta en la que Rufai, el peor guardameta del campeonato, demostró su falta de recursos. Pero la alegría duró poco, y Mutiu marcó tras el lanzamiento de un córner. España falló en lo que teóricamente era uno de sus puntos fuertes, los balones por alto. Raúl hizo soñar nuevamente a la afición española, pero fue un espejismo. Entonces llegó la que quizá ha sido una de las claves para España en este Mundial. Fue una desgraciada jugada en la que primero falló el nervioso Iván Campos, y después Zubizarreta cometió un error que desgraciadamente pasará a la historia como un gran borrón en la excepcional carrera del guardameta. El gran gol de Olise provocó el baile de las Águilas Verdes y terminó por romper a España. Clemente intentó solventar los errores cometidos al principio del partido cuando situó a Hierro y a Nadal en el centro del campo, pero ya era demasiado tarde. España solo podía lamentar la oportunidad perdida. Nigeria certificó su paso a los octavos de final con una merecida victoria ante Bulgaria. La selección de Milutinovic refrendó la buena impresión dada en el primer encuentro frente a España, a costa de una selección búlgara muy diferente en juego que no en jugadores, a la que llegó a las semifinales del Mundial de Estados Unidos. Izpeva fue el autor del único tanto del partido, y aunque Stoichkov y Kostadinov tuvieron sus opciones, la derrota dejaba a Bulgaria con muy pocas opciones de acceder a los octavos de final. España conocía el resultado del Nigeria-Bulgaria y una victoria ante Paraguay habría hecho olvidar la derrota ante los nigerianos. Pero si en el primer encuentro se falló desde la dirección en el centro del campo, ante Paraguay España se empeñó en demostrar una y otra vez que la selección de Carpegiani tenía una gran pareja de centrales. Los pelotazos una y otra vez sobre el área de Chilavert eran un recurso sin sentido, y cuando se llegaba con cierta claridad, en alguna jugada elaborada era el meta paraguayo quien demostraba dominar la situación. Para colmo de males, Benítez metía una y otra vez el miedo en el cuerpo de los españoles, pues una derrota nos dejaba fuera del Mundial. El empate fue un mal menor, todavía quedaba tiempo para la esperanza, había que ganar a Bulgaria y esperar que Paraguay no derrotara a Nigeria, todo podía pasar. Pero desgraciadamente todo lo malo que podía pasar pasó. España desde el comienzo del partido ante Bulgaria dio muestras de que las esperanzas que se habían depositado en esta selección eran ciertas. Por una vez apareció el fútbol rápido, presionante y con cada jugador en su puesto natural. Pronto España encarrilaba el partido con 2-0. En ese momento estaba clasificada para octavos, ya que Nigeria y Paraguay empataban a 1. Apenas habían consumido 20 minutos de partido y ya se sabía que el futuro de España estaba en otro campo. La selección búlgara no podía contrarrestar el juego español, ni organizar el suyo, mientras Morientes se convertía en el jugador más peligroso de la selección española. El gol de Kostadinov fue una mera anécdota para todo lo que sucedió después. España continuó cumpliendo con su parte, pero Paraguay también lo hacía ante Nigeria. Hasta el final del partido, el tiempo lo emplearon los jugadores en asimilar el regreso prematuro. Kiko cerró la cuenta con 2 goles que no pudo ni quiso celebrar. Con el final del partido, llegó el final de la carrera de Zubizarreta y el final del sueño español. Paraguay dependía de sí misma y no desaprovechó la oportunidad. Los paraguayos, tras empatar a 0 en sus 2 primeros choques, resolvieron muy pronto su gran asignatura pendiente en Francia, el gol.
Nigeria, la última esperanza de la selección española, impuso su técnica y el gol de Oruma devolvía la ilusión a España. A partir de ahí llegaron los mejores momentos de Nigeria, pero Chilavert, otra vez sensacional, demostró por qué es el alma de Paraguay. La segunda mitad, desgraciadamente, fue otra historia. Nigeria no se jugaba nada y Milutinovic, que había introducido 7 cambios en su once inicial, decidió dar descanso al centrocampista del Ajax Olise. A partir de ahí Nigeria desapareció y el gol de Paraguay solo era cuestión de tiempo. Primero Benítez y luego Cardoso sellaron la gloria paraguaya, dejando en evidencia a una desmotivada Nigeria. Nigeria y Paraguay obtuvieron la clasificación para octavos en el que se conocía como el Grupo de la Muerte, un apodo que, como se demostraría posteriormente, era completamente injustificado. Corea y México fueron las dos selecciones que inauguraron el Grupo E, compuesto también por Holanda y Bélgica. El combinado azteca se mostró muy superior, aunque comenzó perdiendo, una constante suya a lo largo de la primera fase, ya que fue a remolque en el marcador en todos sus partidos. Seok Yu, el autor del gol coreano, fue expulsado poco después de anotar su tanto, lo que propició la remontada de México en la segunda parte. Corea del Sur notó mucho la ausencia de su jugador y sucumbió ante los mexicanos, que tuvieron en el delantero Luis Hernández, autor de los 2 últimos goles de México, a su jugador más incisivo. Bélgica y Holanda, a priori los dos gallitos del grupo, empataron a 0 en el otro partido de la primera jornada. Los holandeses llevaron la iniciativa y gozaron de numerosas ocasiones que no pudieron fructificar en gol. El delantero holandés Patrick Kluivert vio la tarjeta roja directa y se perdió el resto de los encuentros de la primera fase. Bélgica y México empataron a 2 goles en un partido que tuvo 2 partes bien diferenciadas. En la primera los belgas fueron los dominadores, sobre todo tras una rigurosa expulsión del mexicano Pardo, y Wilmot dio a su selección una cómoda ventaja de 2 goles, que prácticamente les clasificaba para octavos. Pero México aprovechó el excesivo conservadurismo de su rival y acortó distancias por mediación de un penalti transformado por García Aspe y que supuso la expulsión de Verhegen. Restablecida la igualdad numérica, los mexicanos se volcaron y lograron la igualada, gracias a un espectacular remate de Blanco. Un empate que obligaba a ambas selecciones a jugarse el pase a la siguiente ronda en la última jornada. Holanda goleó a Corea por 5-0, un resultado que situó a los holandeses a un paso de los octavos y que supuso la eliminación de los coreanos. Además, esta abultada derrota se cobró una víctima, la del seleccionador coreano Bum Kun-cha, que se convirtió en el segundo técnico cesado durante el Mundial. Holanda desarboló a su rival por las bandas, donde destacó la actuación del jugador del Arsenal Overmars, y se presentó como un firme aspirante al título. Dennis Bergkamp fue el autor del tercer tanto, su primero en el Mundial y el 34º con su selección, una cifra con la que superó la marca de Johan Cruyff en la tabla de máximos goleadores de Holanda. En la última jornada, Bélgica fracasó. No pudo pasar del empate a 1 contra Corea y perdió todas sus opciones de pasar a los octavos de final. Luke Nilis ilusionó a Bélgica con un gol que, gracias a la derrota momentánea de México ante Holanda, clasificaba a los rojillos para la siguiente ronda. Pero los belgas se mostraron muy conservadores y temerosos ante el empuje coreano, que logró el empate y con él garantizó su presencia en el Mundial del 2002 como anfitrión, en detrimento de Japón. El combinado azteca, fiel a su trayectoria en este mundial, jugó unos pésimos primeros 45 minutos frente a Holanda y estuvo a merced de su rival. Cocu y Ronald de Boer transformaron el buen hacer de su equipo en goles y adelantaron por 2-0 a su selección. México echó mano de su orgullo en la segunda parte y estableció un empate a 2 que permitió al combinado azteca acceder invicta a octavos y a su delantero Luis Hernández situarse con 3 tantos entre los mejores goleadores del campeonato. Holanda y México lideraron el grupo E, ambos empatados a 5 puntos. Bélgica, que no perdió ninguno de sus 3 partidos, quedó eliminada y fue otra de las decepciones del Mundial. En el grupo F, Yugoslavia tuvo un inquietante debut ante Irán, a la que derrotó gracias a un solitario tanto marcado por Mihailovic, tras un certero lanzamiento de falta. El juego yugoslavo decepcionó, pero la victoria les permitió liderar el grupo.
Al día siguiente debutaron Alemania y Estados Unidos. La victoria correspondió al combinado germano, que no encontró mucha resistencia en la selección norteamericana. Andy Möller y Jürgen Klinsmann fueron los autores de los tantos alemanes, que dieron la sensación de jugar solo a medio gas, ante una inoperante selección estadounidense. La segunda jornada fue la más apasionante de este grupo. En Lens, Yugoslavia y Alemania se jugaron el primer puesto. El cuadro balcánico practicó un mejor fútbol, pero los alemanes hicieron valer su experiencia para lograr in extremis empatar a 2. A pesar de su superioridad, Yugoslavia tuvo cierta suerte en sus 2 tantos. Alemania no se dio por vencida, y en la segunda parte encerró en el área a su rival e igualó el choque. Alemania no enamoró a nadie, pero demostró ser el equipo competitivo y difícil de batir de siempre. En Lyon, Estados Unidos e Irán disputaron el partido del morbo, un choque con más sabor político que deportivo y que mereció incluso la atención del propio Bill Clinton. La victoria correspondió a los asiáticos 2-1, que basaron su juego en el contragolpe. Los iraníes jugaron con más criterio, mientras que los estadounidenses estuvieron dominados por las prisas y fueron los primeros del grupo en caer matemáticamente eliminados. En la última y decisiva jornada estaba todo prácticamente decidido. La única duda era saber si Irán podría sorprender a la todopoderosa Alemania y acceder a la siguiente ronda. Pero los germanos jugaron un partido serio y en 10 minutos de genialidad lograron su pase como primeros de grupo. Bierhoff y Klinsmann, ambos de cabeza, marcaron los 2 goles del partido. Yugoslavia aseguró también su clasificación para octavos al derrotar por 1-0 a Estados Unidos. El gol llegó muy pronto, a los 3 minutos, y fue obra del defensa Slobodan Tomljenovic. A partir de ese instante, los yugoslavos se olvidaron del encuentro y los estadounidenses no pudieron hacer nada para eludir el calificativo de peor equipo del Mundial. Alemania y Yugoslavia cumplieron con los pronósticos y se clasificaron para octavos de final empatados a 7 puntos. Estados Unidos contó sus partidos por derrota. Inglaterra debutó con una victoria y derrotó a Túnez por un cómodo 2-0. Alan Shearer, sin estar al nivel de antes de su lesión, encarriló la victoria británica en un partido en el que su seleccionador Glenn Hoddle apostó por un 11 titular aguerrido y experto y sentó en el banquillo a jugadores tan talentosos como Beckham, Owen o McManaman. Colombia, al igual que 4 años antes en el Mundial de Estados Unidos, perdió frente a Rumanía en su debut y no pudo dedicar una hipotética victoria a Andrés Escobar, asesinado tras la eliminación colombiana de 1994. Este partido sirvió para encumbrar al valencianista Adrián Ilie como una de las estrellas del campeonato y como el sucesor del carismático Jika Hagi al frente de la selección rumana. Además, Faustino Asprilla jugó su primer y único partido en el Mundial, ya que fue expulsado tras este encuentro por cuestionar a su seleccionador. Mondragón y El Wire, los respectivos porteros de Colombia y Túnez, fueron los grandes protagonistas de un vibrante partido en el que el conjunto suramericano logró mantener viva su esperanza de clasificación para octavos, gracias a un gol de Preciado. En cambio, la derrota supuso la eliminación de Túnez y la salida del banquillo de su seleccionador, el polaco Kasper Sak. Rumanía e Inglaterra se disputaron el liderato del Grupo G en Toulouse. Los rumanos se impusieron por 2-1 gracias a un tanto de Petrescu en las postrimerías del encuentro, y fueron los primeros en asegurarse su pase a los octavos. Rumanía impuso su calidad y controló el ritmo del juego durante la mayor parte del partido. Glenn Hoddle se vio obligado a rectificar, dio entrada en el campo a Beckham y Michael Owen, e Inglaterra estuvo a punto de evitar la derrota. Inglaterra y Colombia se jugaron en Lens el pase a octavos en la última jornada. Los ingleses fueron muy superiores y se impusieron por 2-0 a los colombianos, perdidos en su habitual toque carente de mordiente y profundidad. El conjunto británico disputó un partido brillante con mucho ritmo y el colombiano se convirtió en el primer equipo suramericano en caer eliminado.
Rumanía, con la cabeza teñida de amarillo y la clasificación garantizada, no se tomó muy en serio su último compromiso contra Túnez, y a punto estuvo de costarle la derrota. Iordanescu reservó a gran parte de sus titulares, como a Ilie, aunque tuvo que recurrir a ellos para lograr el empate y el primer puesto del grupo. Rumanía fue la primera del grupo G con 2 victorias y un empate. Inglaterra fue segunda con 6 puntos. Colombia y Túnez quedaron eliminadas. Argentina se impuso a Japón por 1-0 en su debut, y aunque no jugó un buen encuentro, tuvo en Batistuta al hombre más desequilibrante del choque. Japón, que participaba en una fase final mundialista por primera vez, derrochó ganas y entrega, aunque prácticamente no llevó peligro a la meta defendida por Roa. Jamaica y Croacia, las otras 2 selecciones del grupo debutantes en un mundial, disputaron un colorido duelo que se decantó del lado croata, que se impuso por 1-3. Un resultado algo injusto para los méritos del combinado caribeño, que con su juego alegre y descuidado entusiasmó a la mayoría del público asistente en el estadio Félix Bollaert de Lens, y estuvo cerca de sorprender a la selección balcánica. Croacia rentabilizó al máximo la eficacia de Šuker y gracias a un gol del madridista derrotó a Japón por 1-0 y aseguró su pase a los octavos de final. Por el contrario, Japón quedó eliminada, aunque por su valentía y por su juego pudo haber merecido más. Su principal carencia fue la inoperancia en los metros finales. Argentina despejó todas las dudas surgidas tras su pobre debut y goleó a Jamaica por un contundente 5-0. La genialidad de Ortega, autor de 2 tantos, y el oportunismo de Batistuta, primer jugador en lograr un hat-trick en Francia, aseguraron la clasificación argentina e hicieron olvidar el fantasma de Maradona, que perseguía al albiceleste en este campeonato. Batistuta, gracias a sus 3 tantos, pasó a liderar la tabla de máximos goleadores y se embolsó 3.750.000 pesetas de premio, cantidad que cedió a la organización Aldeas Infantiles SOS de su país. Japón y Jamaica, ya eliminados, buscaron en Lyon su primera victoria en un campeonato del mundo. El honor correspondió a Jamaica, que derrotó al conjunto nipón por 1-2. Los asiáticos llevaron la iniciativa del juego, pero volvieron a fallar en su gran asignatura pendiente, la definición de las ocasiones que crearon. En cambio, los caribeños fueron más resolutivos en ataque y se despidieron con un gran sabor de boca del Mundial de Francia. Argentina y Croacia se jugaron el primer puesto del grupo H y la posibilidad de eludir a Inglaterra en el cruce de octavos. Argentina se mostró más ambiciosa, mantuvo su condición de invicta en el Mundial y logró sumar su 8º partido consecutivo sin encajar un solo tanto. Los croatas, sin jugar a un gran nivel, tuvieron la oportunidad de evitar la derrota en jugadas aisladas. Argentina sumó todos sus partidos por victorias y se clasificó como líder del grupo H. Croacia fue segunda y Japón, que no consiguió ningún punto, fue la última.